En este video vamos a ver tres formas de representar un número complejo: la forma binómica, la forma trigonométrica y la forma polar. La primera, la forma binómica, es la que ya hemos venido estudiando, pero vamos a recordar. La forma binómica de un número complejo se representa de la forma z es igual a más bi. Es decir, aquí identificamos a, que es la parte real, y b, que es la parte imaginaria, y es el símbolo de imaginario. Por ejemplo, aquí tenemos un número complejo de la forma binómica. Z es igual a raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 5i. Aquí identificamos sus componentes y vemos que la raíz cuadrada de 2 es la parte real y la raíz cuadrada de 5 es la parte imaginaria. Ahora vamos a ver la representación trigonométrica del número complejo. Se puede asignar a cada número complejo z igual a más bi en el plano un radio vector. Este radio vector es el que conecta desde el punto donde se ubica el número complejo, en este caso aquí, z es igual a más bi. Aquí está el punto donde se ubica el número complejo y se llama a fijo. ¿Con quién conecta? Con el origen del plano complejo. Y a su vez, este radio vector forma un ángulo con el eje real. Este es el eje real. Entonces aquí está un ángulo o pues le podemos conocer como eje de las X. Este ángulo pues es representado por un símbolo, en este caso teta, o puede ser cualquier otro símbolo, alfa, beta. Entonces, de acuerdo a lo que se ha mostrado en la figura anterior, los ejes con el radio vector forman un triángulo rectángulo, como lo podemos ver aquí. Este es el radio vector y el eje Y, en este caso esta línea, con el eje X o eje real, forman un triángulo rectángulo. Y este triángulo rectángulo tiene catetos, un cateto que es A, otro cateto que es B. Y aquí tenemos, recuerden, el ángulo que nosotros estamos denotando es este, con el eje X. Por lo tanto, aquí identificamos el cateto A como cateto adyacente y el cateto B como cateto opuesto. Y el radio vector, en este caso la distancia que existe desde el origen hasta donde se ubica el número complejo, esto representa la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula para calcular el módulo, que esto ya lo conocemos, que es la misma fórmula del teorema de Pitágoras, que es raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, podemos encontrar esta longitud, que es la hipotenusa o el radio vector que nosotros necesitamos. Aquí, usando algunos conocimientos de trigonometría, en el triángulo que se muestra en la figura, se establecen las siguientes relaciones. Entonces, A, que es el cateto adyacente, es igual al módulo de z por el coseno de teta. ¿De dónde sale esta ecuación? Bueno, nosotros tenemos que recordar en trigonometría que los valores de las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo, en este caso el coseno, por ejemplo, el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y el seno es igual, el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces identifiquemos y relacionemos, ¿no? Aquí, como estamos hablando de este triángulo, estamos encontrando las funciones trigonométricas en relación a este triángulo, a este ángulo, perdón, el ángulo teta. Entonces, ¿cuál es el cateto adyacente? Es A. ¿Cuál es el cateto opuesto? Es B. Entonces, si nosotros tenemos que el coseno de teta es igual a cateto adyacente, es decir, A sobre la hipotenusa,
Entonces, si despejamos de ahí A, vamos a tener que A es igual al módulo de z multiplicado por el coseno de teta, al despejar A. Ahora, ¿por qué módulo de z? Porque nosotros ya sabemos que el módulo se calcula con esta fórmula de aquí y el módulo representa la distancia que existe desde la fijo hasta el origen. Entonces, por lo tanto, la hipotenusa para nosotros es lo mismo que el módulo de z. Lo mismo hacemos acá. Sabemos que el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, al despejar el cateto opuesto, o sea, B, entonces nos queda B es igual al módulo de z multiplicado por el seno de z. Es importante que tengan en cuenta entonces a qué es igual y B a qué es igual. ¿Por qué? Porque esta es la forma de un número complejo, ¿no? De un número complejo en forma binómica es Z es igual a más BI. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esto porque en la forma trigonométrica, en lugar de ubicar A, ¿qué es lo que vamos a poner? Esta expresión que tenemos aquí, que sería módulo de Z multiplicado por coseno de teta. En lugar de ubicar B, vamos a poner módulo de Z multiplicado por el seno eh, de teta, ¿no? Entonces, en la siguiente presentación ya tenemos la forma trigonométrica del número complejo. Entonces, un número z igual a más bi que se encuentra en forma binómica, su representación trigonométrica está dada por la siguiente expresión. Es lo que les indicaba en la presentación anterior y les decía, z es igual, en vez de poner a, que es lo que vamos a poner, módulo de z multiplicado por coseno de teta. No tenemos que olvidarnos del símbolo de imaginario o de la unidad imaginaria. En vez de poner b, ¿qué es lo que vamos a poner? Módulo de z multiplicado por el seno de teta. Entonces, al encontrar aquí un factor común, que en este caso es el módulo de z, entonces aquí tenemos este factor común, módulo de z, y el módulo de z pues está multiplicando a los dos términos, en este caso a coseno de teta y ahí por seno de teta. Entonces, esta es la forma trigonométrica de un número complejo. No tenemos que olvidarnos porque aquí es donde vamos a sustituir los datos que vamos encontrando en base a lo que se resuelve en los ejercicios, ¿no? Ahora, es importante recordarles porque esto ya se conoce cómo calcular el módulo de z y cómo calcular en este caso el ángulo teta. Aquí tenemos las fórmulas. Esta es la fórmula de el módulo de z, que es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Es decir, la parte real al cuadrado y la parte imaginaria al cuadrado. ¿Y cómo encontramos el ángulo? Muy fácil. En la calculadora pues tenemos que encontrar la inversa, en este caso de la tangente, y de qué valores de b sobre a, es decir, de la parte imaginaria dividido para la parte real. No olvidarnos poner los signos que tiene la parte imaginaria y la parte real. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un número complejo que se ubica, que la fijo se ubica en el primer cuadrante. Entonces este número z igual a 2 más 2i se ubica en el primer cuadrante. ¿Por qué sabemos esto? Porque la parte real es positiva y la parte imaginaria es positiva. Entonces, por lo tanto, el afijo se ubica en el primer cuadrante. Entonces, ¿cuál es el primer paso para expresar un número complejo en forma binómica? Porque este está en forma binómica. ¿Cuál es el primer paso para transformarlo a la forma trigonométrica? Lo primero que tenemos que hacer es calcular el módulo. Entonces, esto ya sabemos, no vamos a dar mayor explicación. El módulo de esto es igual a 2 que multiplica la raíz cuadrada de 2. El segundo paso, el segundo paso que tenemos que hacer, calcular el ángulo o el argumento. Como ya les había indicado, el ángulo lo calculamos con una calculadora donde le ubicamos
la inversa de la tangente de B sobre A. Tenemos que identificar cuál es el valor de B y cuál es el valor de A. Entonces, en este caso es 2 sobre 2. Sería 1. Entonces, la inversa de la tangente de 1 es igual a 45 grados. Este es el valor de teta. Aquí está el ángulo de 45 grados. El tercer paso únicamente es reescribir en la fórmula que ya conocemos, que es esta fórmula de aquí. Entonces aquí, en lugar de poner pues el módulo de z como está ahí, tenemos que poner el valor que ya hemos encontrado, que es 2 que multiplica la raíz cuadrada de 2. En lugar de poner teta, ya sabemos cuál es el valor de teta, en este caso es 45 grados. Y esta entonces es la forma trigonométrica de este número complejo. Veamos otro ejemplo, un ejemplo 2 de un número complejo que se encuentra en el segundo cuadrante. Aquí lo podemos observar. ¿Cómo sabemos que está en el segundo cuadrante? Bueno, la parte real es negativa, entonces a la izquierda menos 3 unidades y la parte eh, imaginaria es positiva, entonces por lo tanto hacia arriba 4 unidades. Entonces el afijo se ubica aquí, está en el segundo cuadrante. El paso 1 de igual manera es encontrar el módulo, en este caso tenemos 5. El paso 2 es encontrar el ángulo o argumento. Y en este caso, como tenemos una división de la parte imaginaria sobre la parte real, la parte imaginaria es positiva y la parte real es negativa, por lo tanto vamos a tener un valor negativo y por ende vamos a tener un ángulo negativo. Entonces, al tener un ángulo negativo, eh, y como estamos ubicados en el segundo cuadrante, al tener un ángulo negativo, la calculadora nos está dando este ángulo de aquí. Este es el ángulo. ¿Por qué? Porque significa que el ángulo se está generando en sentido, en igual sentido a las agujas de un reloj, de esta forma. Y nosotros sabemos que los ángulos se generan en sentido contrario a las agujas de un reloj, de esta forma. Entonces, este valor que hemos obtenido que dice menos 53,13 es este ángulo de aquí. Entonces, para nosotros poder determinar el ángulo que está acá, que es el que necesitamos, ¿qué tenemos que hacer? Sabemos que hasta aquí tenemos 180 grados. Todo esto es 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que restar el ángulo que se ha tenido, lo que se tiene, ¿no? Bueno, más que restar, más bien sumar ese ángulo porque ese ángulo es negativo. Entonces, la expresión que tenemos que poner es 180 más el ángulo obtenido, que lo hemos identificado con teta prima. Entonces, 180 más teta prima. Como es negativo, pues lógicamente vamos a tener una resta, ¿no? Entonces, 180 más menos 53,13 grados, obtenemos este valor. Entonces, este es el ángulo que nosotros necesitamos, el ángulo que se da o que está en esta figura, que sería 126,87 grados. Entonces, ahora lo único que hacemos es escribir la forma trigonométrica. No tenemos que olvidarnos de la forma. Esta es la forma y lo que hacemos es sustituir los datos. El valor, el módulo es 5 y el ángulo es 126,87 grados. Entonces, esta es la forma trigonométrica de z igual menos 3 más 4i. Veamos un tercer ejemplo. Este número, en cambio, este número complejo en forma binómica se ubica en el tercer cuadrante. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, la parte real es negativa, es decir, a la izquierda, del origen hacia la izquierda, 3 unidades, y la parte imaginaria también es negativa, es decir, hacia abajo, 4 unidades. Entonces, el primer paso de la misma forma es calcular el módulo, que en este caso tenemos 5. El segundo paso es calcular
el argumento o el ángulo, y aquí vamos a tener un valor positivo porque estamos dividiendo dos valores negativos, ¿no? Entonces, por ende, eso nos da positivo y por ende vamos a tener un ángulo positivo, ¿no? Entonces, como es positivo, nosotros ya sabemos que este ángulo, al ser positivo, se está generando en sentido contrario a las agujas de un reloj. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Como tenemos 53,13 grados, sabemos que hasta aquí tenemos 80 grados, hasta esta línea, ¿no? Hasta la línea horizontal. Entonces, el ángulo que hemos encontrado en este momento es este, que es 53,13, ¿no? Ahora, entonces, como acá tenemos 180, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar 180 más el ángulo que hemos encontrado. Entonces, 180 más teta prima lo hemos identificado al ángulo de 53,13 grados. Entonces, eso nos da 233,13 grados, que es este ángulo de acá. Ahora lo único que hacemos es reemplazar en la forma trigonométrica. Tenemos el valor del módulo y tenemos el valor del ángulo. Veamos otro ejemplo de un número complejo que se ubica en el cuarto cuadrante. Aquí tenemos z igual 1, la parte real positiva, entonces por lo tanto del origen hacia la derecha, y la parte imaginaria negativa, es decir, hacia abajo, menos 2 unidades, ¿no? 2 unidades. Entonces, el primer paso, asimismo, calcular el módulo. En este caso, el módulo es la raíz cuadrada de 5. El segundo paso, calcular el ángulo o el argumento. Y aquí se presenta también un caso similar al del ejemplo 2, ¿no? Donde tenemos la división de un número negativo para un positivo, por lo tanto vamos a tener un valor negativo y por ende vamos a tener un ángulo negativo. Entonces, por lo tanto, al tener un ángulo negativo, vuelvo a repetir, significa que se está generando en el mismo sentido de las agujas de un reloj, es decir, de esta forma. Entonces, por lo tanto, el ángulo que me está dando la calculadora es este, pero yo no necesito este, yo quiero este ángulo que va hasta el radio vector, desde el eje X hasta el radio vector. Entonces, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Nosotros sabemos que si damos un giro completo, aquí tenemos 360 grados. Entonces, como yo tengo este ángulo, entonces estaríamos hablando de que como es un ángulo negativo, tenemos que sumarle 360 grados más este ángulo negativo, entonces por ende voy a tener una resta, ¿no? Es decir, como que le estuviera restando 360 menos los 63 grados que existen en este ángulo de aquí. Entonces, por lo tanto, bueno, lo hemos identificado a este ángulo negativo como teta prima, entonces vamos a decir 360 grados más teta prima, que no es que se va, recuerden que no es que va a aumentar la cantidad, no, sino por el contrario, como teta prima es negativo, entonces vamos a tener 360 menos teta, lo que se ha encontrado, ¿no? Y aquí está justamente, entonces por ende el resultado nos da 296,55 grados. Eso es la medida de este ángulo de aquí. Entonces, por lo tanto, ahora el siguiente y último paso es únicamente sustituir en la forma del número, en la forma trigonométrica y aquí tenemos el módulo que es la raíz cuadrada de 5, tenemos el valor del ángulo y eso es lo que se ha hecho. Ahora, vamos a ver la tercera parte que es la representación polar de un número complejo. Entonces, en sí el procedimiento para representar de manera polar un número complejo o de la forma polar es muy similar a la forma trigonométrica. ¿Por qué? Porque también necesitamos encontrar estos dos datos principales, estos dos datos esenciales que es el módulo y el ángulo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un número complejo en forma binómica que es z igual a a más bi, su representación polar la podemos hacer de dos formas. Esta forma de aquí que dice z es igual a r sub alfa o r sub teta,
con lo que esté representado el ángulo, ¿no? O también podemos poner Z es igual a R multiplicado por cis alfa. ¿Ya? ¿Qué significa? Ahora, ¿qué es R? Bueno, R es el módulo. Aquí tenemos. Y ya sabemos cómo calculamos el módulo, con qué fórmula calculamos el módulo. ¿Qué es alfa? Alfa es el ángulo. Y ya sabemos también cómo calculamos el ángulo. Aquí, para aclarar esta segunda forma, recuerden que pueden utilizar cualquiera de las dos formas. Yo les recomiendo la primera. Bueno, las dos prácticamente son iguales. Únicamente cambia la expresión, la forma de escribir. Entonces, la segunda dice Z es igual a R. R ya sabemos qué es, multiplicado por cis. ¿Qué significa cis? Cis en realidad es la abreviatura de coseno imaginario y seno. Y alfa ya sabemos que es el ángulo. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro este tema. Aquí tenemos un ejemplo, un número eh, complejo en forma binómica que dice z es igual a 5 menos 5 y su forma polar se hace de la siguiente manera. Bueno, tenemos que encontrar R. R es el módulo, recuerden. Entonces, por lo tanto, lo hacemos con la fórmula del módulo. Sustituimos los datos y nos da raíz cuadrada de 50. Simplificando la raíz cuadrada de 50, tenemos 5 que multiplica la raíz cuadrada de 2. Entonces tenemos que calcular el ángulo. Ya sabemos que el ángulo le calculamos con la inversa de la tangente de menos 5, que es la parte imaginaria, dividido para 5, que es la parte real. Entonces, recuerden que aquí también vamos a tener un ángulo negativo, ¿no? Que en este caso sería 45 grados, ¿no? 45, menos 45 grados. Entonces, como tendríamos menos 45 grados, lo que tenemos que ver es dónde se ubica para saber si hacemos 180 más menos 45 o 360 más menos 45, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo identificamos? Bueno, lo que tenemos que ver es dónde se ubica el afijo de este número complejo, y en este caso, como la parte real es positiva y la parte imaginaria es negativa, entonces el afijo se ubica en el cuarto cuadrante. Entonces, como se ubica en el cuarto cuadrante, nosotros tenemos que hacer lo siguiente, la siguiente operación, ¿no? Teta o alfa en este caso sería igual a 360 más el ángulo negativo que se encuentra, ¿no? Que en este caso es menos 45. Entonces vamos a tener 360 más eh, multiplicado por menos 45 grados, que eso nos da 315 grados. Entonces luego de eso lo único que hacemos es acordarnos la forma polar de un número complejo y sabemos que la forma polar es igual a z igual a r sub alfa. Y en este caso r es el módulo, aquí he sustituido ese valor encontrado y alfa es el ángulo, ¿no? O si no, también z es igual a r multiplicado por cis alfa. En este caso, r sabemos que es el módulo, cis, ya lo dije, y alfa pues es el ángulo.